Los soldados romanos fueron la columna vertebral del vasto imperio romano, cuya expansión y dominio sobre gran parte del mundo antiguo dependieron en gran medida de su destreza militar y organización. La legión romana, que era la unidad militar básica del ejército, no solo era un grupo de combatientes bien entrenados, sino una maquinaria de guerra perfectamente estructurada. La habilidad y éxito de estos soldados no se basaba únicamente en su fuerza física o capacidad individual en el combate, sino también en su disciplina inquebrantable, su entrenamiento exhaustivo y la táctica militar superior que empleaban. El soldado romano, o legionario, pasaba por un riguroso proceso de entrenamiento desde el momento en que ingresaba al ejército. Este entrenamiento incluía marchas forzadas con todo el equipo militar que pesaba entre 30 y 40 kilos, lo que les otorgaba una increíble resistencia. Los soldados podían recorrer hasta 30 kilómetros al día con todo su equipo, lo que aseguraba que pudieran desplazarse rápidamente y responder a las amenazas en cualquier parte del vasto imperio. Este nivel de preparación física también significaba que los soldados estaban acostumbrados a las largas campañas y eran capaces de luchar en las más duras condiciones. El equipo de un soldado romano también era fundamental para su destreza en la guerra. Cada legionario estaba equipado con una armadura sólida, generalmente hecha de hierro o bronce, conocida como lorica segmentata, que protegía su torso. Además, portaban un escudo rectangular grande, llamado scutum, que no solo ofrecía una excelente defensa en combate individual, sino que era clave para las formaciones defensivas como la famosa formación de tortuga o testudo, en la que los soldados agrupaban sus escudos para protegerse de los proyectiles enemigos. El soldado romano también estaba armado con una espada corta, el gladius, diseñada para combates cuerpo a cuerpo, y una lanza o pilum, que era una jabalina que se lanzaba antes del choque con el enemigo para desorganizar sus filas. Uno de los aspectos más notables del ejército romano era su organización táctica. A diferencia de muchos de sus enemigos, que a menudo dependían de la fuerza bruta o de cargas masivas, los romanos utilizaban una combinación de disciplina, tácticas avanzadas y adaptabilidad para superar a sus oponentes. Las legiones se organizaban en cohortes, que permitían una estructura flexible y eficiente en el campo de batalla. Esta división permitía que las fuerzas romanas se adaptaran rápidamente a las cambiantes circunstancias de la batalla, reorganizándose cuando fuera necesario. Por ejemplo, si una unidad sufría grandes pérdidas o se desorganizaba, otra podía tomar su lugar sin comprometer la integridad de la línea de batalla. La capacidad de los romanos para improvisar y adaptarse a las tácticas enemigas era legendaria. Si un enemigo mostraba una ventaja en un tipo de combate particular, los romanos no dudaban en estudiarlo y adoptarlo para su propio uso. Por ejemplo, durante las guerras púnicas contra Cartago, los romanos aprendieron y adoptaron las tácticas de guerra naval, a pesar de que inicialmente no eran un poder marítimo fuerte. Inventaron el corbus, una especie de puente con garfio que permitía que las tropas abordaran los barcos enemigos, convirtiendo una batalla naval en una batalla terrestre, que era su punto fuerte. La moral de los soldados romanos era otro factor decisivo en su éxito. Los legionarios estaban profundamente arraigados en el concepto de honor, disciplina y lealtad hacia Roma. Las consecuencias del fracaso en la batalla podían ser severas, y la deserción o el acto de retirarse sin orden eran castigados duramente. La pena de muerte por cobardía o traición no era rara, lo que hacía que los soldados se mantuvieran firmes en el campo de batalla, incluso en circunstancias desesperadas. Esta disciplina era mantenida por sus centuriones, oficiales de alto rango que no solo comandaban a sus hombres, sino que luchaban a su lado, lo que fomentaba una fuerte camaradería y respeto mutuo. El centurión, conocido por su valor y experiencia, simbolizaba el ideal del soldado romano: duro, implacable y leal. Además de su capacidad en el combate directo, el ejército romano también era experto en la guerra de asedio y la ingeniería militar. Los romanos construían fortalezas, campamentos y carreteras con una velocidad y eficiencia impresionantes. Sus habilidades en la construcción de máquinas de guerra, como las catapultas, los arietes y las torres de asedio, les permitían conquistar ciudades fortificadas y superar defensas aparentemente impenetrables.
Su experiencia en la construcción de carreteras a lo largo del imperio aseguraba que las legiones pudieran movilizarse rápidamente, lo que les daba una ventaja estratégica significativa al permitirles responder con rapidez a las rebeliones o invasiones. A lo largo de su historia, Roma también desarrolló una vasta red de aliados y tropas auxiliares, que complementaban a los legionarios en el campo de batalla. Estas fuerzas auxiliares a menudo incluían arqueros, jinetes y soldados especializados en terrenos o climas en los que los romanos no estaban acostumbrados a combatir. Esta red de tropas aliadas expandió las capacidades militares de Roma y permitió que el ejército romano fuera versátil y efectivo en una variedad de escenarios de batalla. El ejército romano no solo conquistaba territorios, sino que también era una herramienta clave para mantener el control sobre ellos. Los soldados no solo actuaban como fuerza de ocupación, sino que también ayudaban a establecer la infraestructura y el orden en las provincias conquistadas. Estaban involucrados en la construcción de carreteras, puentes y fortalezas, y a menudo se les asignaba la tarea de actuar como fuerzas policiales o de protección para las comunidades locales. A lo largo de los siglos, la destreza militar del soldado romano convirtió a Roma en una superpotencia mundial. Desde las victorias aplastantes contra Cartago, en las guerras púnicas, hasta las campañas expansionistas bajo emperadores como César, Augusto y Trajano, el ejército romano demostró ser la clave de su éxito imperial. Incluso cuando Roma comenzó a declinar, los soldados continuaron siendo un símbolo de la gloria romana, luchando contra invasores bárbaros y defendiendo las fronteras del imperio en sus últimos días. La leyenda del soldado romano, su destreza en la guerra y su capacidad para adaptarse a cualquier enemigo siguen siendo un legado fundamental de la historia militar mundial. El legado cultural y social del ejército romano tampoco puede subestimarse. El ejército era una fuerza unificadora dentro del imperio. Reclutaba soldados de todas las provincias, creando una mezcla diversa de culturas, lenguas y costumbres. Los legionarios, al regresar a sus hogares o establecerse en nuevas tierras, llevaban consigo la cultura y las costumbres romanas, facilitando la romanización de vastas regiones. La Pax Romana, o paz romana, fue en gran parte posible gracias a la presencia constante y disciplinada de las legiones, que no solo mantenían el orden, sino que también actuaban como agentes de la cultura romana, propagando sus valores, sus leyes y su modo de vida. Asimismo, el impacto del ejército romano fue decisivo en la difusión del derecho romano, otro pilar fundamental del legado romano. Los soldados y veteranos, al establecerse en colonias o ciudades recién fundadas, llevaron consigo las leyes romanas, ayudando a establecer un sistema legal uniforme en todo el imperio. Muchas de las leyes y principios establecidos por los romanos siguen influyendo en los sistemas legales modernos, desde los conceptos de propiedad hasta la estructura de los juicios. En este sentido, los soldados no solo fueron agentes de guerra, sino también emisarios de la civilización romana, ayudando a cimentar su legado en los territorios conquistados. Tenemos que despedir el video de hoy. Pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.